Continuamos con el desarrollo de este programa y nos complace recibir al candidato presidencial por la esperanza democrática de este país, según el invitado, Ramfi Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Saludos, líder, bienvenido. Salvador, gracias, un inmenso placer compartir contigo en este espacio y con todos los televidentes, donde quiera que se encuentren, porque yo sé que este programa es internacional y local, porque hasta allá lo vemos. Así es. Mira, me gustaría empezar con esta contradicción. Partido Esperanza Democrática, siendo usted nieto de Trujillo, un hombre que gobernó el país por 31 años, con luces y sombras, muchos dicen con más sombras que luces, pero usted explicará en un momento, un hombre que fue dictador, usted es pariente, es su nieto, y ahora promueve un partido que se denomina Esperanza Democrática de la República Dominicana. Y esa contradicción, explícala. Bueno, lo interesante es, Salvador, que como yo nací en los Estados Unidos, mi formación educativa, intelectual, proviene de la cuna de la democracia. Y viendo las cosas de manera objetiva aquí en la República Dominicana, yo entiendo que este sistema lo único que tiene de democracia es el nombre. Porque lo que tenemos aquí es un gobierno totalmente dictatorial. Cuando tenemos los tres poderes del Estado que se están confabulando contra el pueblo dominicano, cuando no se respetan los derechos, la libertad de prensa, libertad de expresión y un sinnúmero de cosas más, tenemos una dictadura. Y es justamente lo que nosotros venimos a cambiar. El planteamiento de nosotros principal y fundamental es la descentralización de gobierno para fortalecer la democracia. ¿En qué sentido? Nosotros entendemos que el modelo que existe hoy de la institucionalidad se tiene que desmontar, darle paso a un sistema donde se va a disminuir el tamaño del gobierno central y devolver el poder a las provincias para que el gobernador sea elegido por el pueblo, los jueces de esa provincia elegidos por el pueblo, el procurador general, defensor del pueblo, presidente de la Cámara de Cuentas, elegidos por el pueblo, porque de esa manera nosotros vamos a tener una democracia participativa donde todos los ciudadanos tendrán la oportunidad de decir presente y votar, porque hoy por hoy, que es lo que tenemos, una compra, un mercantilismo dentro del sistema político donde la conciencia se compran. Nosotros queremos venir a imponer la democracia aquí en la República Dominicana y creo que yo, sobre todo, tengo la responsabilidad de hacerlo, bien hecho. Esa propuesta suena interesante, pero de entrada usted está renegando de sus orígenes y de su familiaridad con Trujillo, porque él no era democrático, es lo que la gente percibe, y la historia sí se ha encargado de recogerlo. Bueno, lo que pasa es que tenemos que entender que mi abuelo fue producto del conchaprimismo. Es decir, él nace de las entrañas de una situación socioeconómica que vivía el país, donde del 1864 con Buenaventura Báez hasta el 1924, es decir, en 60 años de historia republicana, pasaron por la Casa de Gobierno 49 gestiones de gobierno. Es decir, que era un quítate tú para ponerme yo, un promedio de 1 año y 9 meses, una inseguridad calamitosa, condiciones infrahumanas, endeudamientos, una anarquía total. Entonces él sale de las entrañas de ese sistema. Yo salgo de las entrañas de un sistema bien desarrollado, un sistema bien democratizado, un sistema donde se incita la participación de la ciudadanía. Son dos, diría yo, orígenes totalmente diferentes. Entonces mi formación viene de otra mentalidad completamente diferente, completamente diversa, pero entendiendo las necesidades de aquí del país, entiendo que sí hacen falta algunas cosas positivas que podemos emular del gobierno de Trujillo, igual que de todos los gobiernos positivos del mundo. Por eso es que yo digo, hay que venir con una mano dura, pero sin dictadura, enteramente democrático. ¿Pudiéramos analizar los gobiernos de su abuelo? Claro. ¿No le molestaría? No, para nada, para nada. Usted sabe que él tuvo contradicciones y yo quiero empezar por ahí. Vamos a ver. Trujillo llega a la presidencia en 1930 a raíz del intento reeleccionista de Horacio Vázquez. Es así. Horacio Vázquez elegido con la Constitución de 1924, modificada mediante un adendum para permitir la reelección consecutiva. Uno de sus, vamos a llamarle colaboradores, para no usar otra expresión, plantea en el Congreso Nacional una resolución que esta provocó precisamente la modificación del artículo que impedía la reelección o el continuismo de Horacio Vázquez. Paradoja de la vida o contradicciones. Trujillo aprovecha ese escenario y monta su proyecto presidencial, y con el apoyo de Desiderio Arias y otros más, que ahora tal vez
no tiene relevancia mencionarlo, llega a la presidencia, aprovechando que el pueblo dominicano y un sector importante, amplio, reacciona al intento reeleccionista de Horacio Vázquez. Y después que Trujillo llega a la presidencia, entonces se queda o establece, instaura la reelección indefinida. Solo hizo 3 pausas. Tres, correcto. 3 pausas. 1938, 1942, por la matanza de 37. Correcto. ¿Verdad que sí? Correcto. Pone de presidente títere y vicepresidente Manuel de Jesús Troncoso y Jacinto B. Peinado. Así es. Luego Negro Trujillo en 1957 y Balaguer en 1960. ¿Verdad que sí? Así mismo. Entonces, ¿cuántas contradicciones en su abuelo? Y tal vez nosotros, que solo hemos leído, porque no vivimos esa etapa, nacimos en el 1977, pero conocemos la historia, pudiéramos cuestionar y darnos cuenta de que su abuelo, después que aprovecha el escenario de los intentos reeleccionistas y violación a la Constitución, si se quiere, entonces él, después de estar en el poder, se convierte en un reeleccionista indefinido, a tal punto que si no lo mata todavía estuviera gobernando, creo yo. ¿No es una amenaza a usted para el país? Y esa es la pregunta que el pueblo dominicano está esperando que yo le haga después de usted plantear la esperanza democrática, así se llama el partido. Y entonces el pueblo dominicano creer en usted, darle un voto de confianza, haga usted lo mismo que su abuelo Trujillo y se establezca en el poder de forma indefinida. No, lo que pasa, Salvador, es que yo entiendo la postura de muchos dominicanos y muchas personas que han visto y han estudiado la historia de Trujillo, y sí, estuvo llena de contradicciones, pero a la vez hay que verse en los zapatos de cada cual para poder juzgarlo. Y en este momento histórico es difícil ponerse en las condiciones o situarse, adentrarse en las condiciones de ese momento. Yo creo que el gobierno de Horacio Vázquez, si algo tuvo, es una corrupción imperante como la que tenemos hoy en la República Dominicana. ¿Es parecido el gobierno de Horacio Vázquez y de Danilo? En el tema de la corrupción le voy a hablar de algo que yo sí conozco, y es en materia de la construcción. En el gobierno de Horacio Vázquez, las carreteras se construían a un costo de $27,000 el kilómetro durante su tenancia del 24 al 30. En la gestión de Trujillo, las carreteras se construían a un costo de $1,100 el kilómetro. Es decir, estamos hablando que la corrupción era a un nivel superlativo. Entonces, el gobierno de Horacio Vázquez sí tenía una corrupción imperante, por lo que ya ha llegado el momento en el 1930, el afán reeleccionista de Horacio Vázquez era producto de ese baño en la corrupción que se estaban dando todos los funcionarios. Trujillo llega en el 30 y le abre las puertas al progreso del país. Entonces, sí, como le digo, no estuvo correcto imponer la elección continua. Su afán, nadie puede conocerlo, como lo pudo haber conocido él, ya a los 60 años de su desaparición física. No creo que podemos entrar en esa polémica. ¿Pudiéramos decir que las circunstancias, la coyuntura lo llevaron a esos procesos continuistas indefinidos? No sé, porque no quiero meterme, como te digo, dentro de su personalidad, porque no soy quien para juzgarlo, ni de una forma ni de otra, y entiendo que la historia poco a poco se está encargando de colocar los hechos históricos en su justo lugar. Pero lo que yo sí entiendo es que tenía un afán de desarrollar el país, y esas son aspectos de su gobierno que no se pueden negar. Pero la pregunta es, y sé que el país está esperando y el mundo lo está viendo, la pregunta es que usted debe contestar. Si el pueblo dominicano dice, pero el nieto de Trujillo está preparado, tiene buena propuesta, tiene temple, firmeza y decisión, es el presidente que la coyuntura histórica del país demanda, vamos a darle la oportunidad y votan por usted. ¿No corre el riesgo la República Dominicana de apoyarlo a usted? Porque no se puede descartar, usted está en el ruedo presidencial ya. Correcto. Está lanzando su proyecto justo ahora mismo aquí. ¿No corre el riesgo la República Dominicana de darle la oportunidad a un nieto de Trujillo de que éste establezca el mismo estilo de gobernar de Trujillo y que además se enquiste en el poder de manera indefinida? Hasta el punto que hay que matarlo igual como se hizo con el abuelo. Yo creo que los que se han enquistado en el poder
son este grupo de fascinerosos que nosotros tenemos hoy por hoy en el gobierno. ¿Lo del PLD? Lo del PLD, sin lugar a duda. Y creo que si hay una dictadura que podemos censurar es la dictadura de hoy. A mí no me luce venir con un sistema autocrático como la de mi abuelo. Incluso le voy a decir algo, yo hablando con mis hijas el otro día, porque yo soy un gran lector, me encanta la historia de las grandes revoluciones y sobre todo el paso que le dieron en los Estados Unidos a la democracia, el fortalecimiento. Y el otro día estaba leyendo un libro de Thomas Jefferson, que compré en un viaje con mi hija que está estudiando en Washington. Y mi hija me ve leyendo ese libro y me dice, papi, pero ¿por qué tú estás leyendo recientemente tantos libros sobre la formación de la Constitución de los Estados Unidos y toda esa serie de cosas? Y me dice, espérate, yo sé, tú quieres venir ahora a consolidar la democracia en la República Dominicana, para que la gente diga, tu abuelo la desarrolló, si la ponemos sobre una balanza con sus luces y sombras, y tú vienes ahora a democratizarlo. Tú tienes la responsabilidad de hacerlo, ¿verdad? Y así me siento yo. Yo me siento con un gran peso histórico de venir aquí e imponer la democracia, por el bien de mi persona y por el bien de mi apellido. Pero eso implica respeto a la Constitución. Sin lugar a dudas. ¿Cómo haría usted con el tema de la reelección presidencial? ¿Cuál modelo establecería? ¿Cuál le gusta? ¿El norteamericano, 2 periodos consecutivos y nunca jamás? ¿O la reelección indefinida? Yo abogo por la reelección de 2 periodos y nunca más. ¿Por qué? Porque entiendo que nosotros tenemos que consolidar la democracia y hay que darle paso al relevo democrático. La democracia exige la participación de la ciudadanía. Y si nosotros luchamos fuertemente en 2 cuatrenios para consolidar la institucionalidad, tenemos que dejar que la institucionalidad corra por sí sola, que la democracia fluya. Hay que incitar a la ciudadanía a participar en el ruedo político, no solo una especie de títeres de la democracia como tenemos hoy, no un 10%, 5%, 3% de la ciudadanía. Tenemos que incitar la participación del 100% de los dominicanos, para que se preocupen, para que se desvelen y digan presente. Y para eso nosotros tenemos que luchar para formar una escuela de académicos políticos que se les formen dentro del marco de una democracia. Y para eso, por ejemplo, Salvador, cuando nosotros hablamos de un gabinete, nosotros entendemos que la mejor forma de consolidar la democracia aquí es atrayendo de los Estados Unidos dominicanos formados en las instituciones de los Estados Unidos, donde han aprendido cómo funciona una democracia verdaderamente. Y ese es parte del plan de nosotros, atraer un gabinete en parte que venga de allá de los Estados Unidos. Escuchando entonces su posición clara, precisa y concisa con relación al modelo reeleccionista o a lo que debe establecerse en la Constitución Dominicana, pudiéramos establecer entonces, y usted confirmará, que el modelo continuista y reeleccionista de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía y de Danilo Medina han sido un retroceso para el país. Sin lugar a duda, totalmente. Y lo digo porque Leonel llega al poder por primera vez en el año 1996. Respetó la Constitución en ese entonces, que establecía un periodo y podía volver. Luego retorna en el 2004, encuentra un error histórico de don Hipólito Mejía, que desde el poder hace un intento reeleccionista, modifica la Constitución en el 2003 y pierde la competencia por la reelección presidencial, y Leonel se instala de nuevo 2004 hasta el 2008. Danilo Medina pues llega con una reelección que establece un periodo, puede reposar y volver, y para poder seguir la modifica y ahora está nueva vez el modelo norteamericano, pero con una interrogante, un ingrediente interesante. A pesar de que se modificó para tales fines, ahora hay intento continuista, es decir, el hombre quiere seguir. Sí, qué desgracia este país. No hay manera de que los que están para respetar la Constitución y las leyes, que son los líderes, los políticos, los gobernantes, puedan hacerlo. ¿Qué es lo que pasa con nuestro país y qué es lo que pasa con estos líderes? Que no quieren entregar, no quieren dar paso y no quieren respetar la Constitución y la institucionalidad. Lo que pasa, Salvador, es que verdaderamente aquí ha habido una confabulación de los poderes del Estado. Aquí ha habido desde el 2004 al 2016, hemos visto un crecimiento en la deuda pública 800%. Es una barbaridad, calamitosa.
Pero eso se debe justamente a la malversación de fondos del Estado. Entonces, cuando vemos que hay un afán desmedido por el poder, por la reelección, en este momento lo que estamos viendo es el afán por proteger sus pellejos. Porque saben que de entrar un gobierno responsable, lo primero que tiene que hacer es someter a todos los funcionarios públicos. Porque nosotros tenemos una corrupción que hoy incide en el Producto Interno Bruto un 5, un 6% según Transparency International. Es decir, usted está diciendo algo grave. Lo que Bueno. usted está plantando ante el país y el mundo que le está viendo es que por la corrupción y el temor a caer preso, los presidentes no quieren bajar del poder. sin lugar a dudas, lo estoy diciendo responsablemente. Esa es la razón. Oiga, estos pueblos dominicanos. Ay, Dios mío, ahora entendemos entonces lo que está pasando en el país. Temen bajar del Pero poder claro. porque hacen diabluras, se reparten el país y después corren el riesgo, si bajan del gobierno, de caer preso o ser perseguidos. Claro. Y no quieren darle paso al relevo justamente porque entienden eso mismo. Y todos tienen, obviamente, cola que le pisen, pero no quieren que le pisen la cola. Entonces se han confabulado, todos los partidos hoy por hoy están confabulados. Están siendo manipulados por el sistema para encubrirse el uno con el otro. Entonces ya tenemos que cesar ese sistema, hay que darle paso a una nueva generación política en la República Dominicana. Y creo que el pueblo está despertando también. El pueblo no es tonto, el pueblo está viendo la manipulación que existe en todos los niveles del poder. ¿Y qué haría usted con la corrupción? Y tenemos referentes muy interesantes. Incluso pudiéramos citarle uno, que sé que usted lo conoce. Juan Bosch. No sé qué concepto usted tiene del profesor Juan Bosch. Aunque es muy prematuro su gobierno, 7 meses solo pudo gobernar, pero Correcto. la historia está ahí, está escrita, no se puede borrar. Sí, sí. Juan Bosch, en 1963, uno de sus colaboradores, Virgilio Gel, estaba extorsionando al empresario Celso Pérez. Y su sobrina, doña Milagros Ortiz Bosch, va y le dice, oye, tío, su sobrina, tienes un funcionario corrupto en tu gobierno. ¿Cómo? No puede ser. Un funcionario mío no mete mano, porque yo se la corto, decía Juan Bosch. Bueno, ¿qué hace el profesor Juan Bosch, presidente constitucional en ese momento? Con sus colaboradores de confianza de la inteligencia manda a hacer una investigación. Y en efecto, se confirma que Virgilio estaba extorsionando con $700,000 en ese momento al empresario Celso Pérez. Cuando confirman la información, él convoca una rueda de prensa, lo sienta al lado, anuncia al país la destitución como funcionario, pero además el sometimiento a la justicia del profesor Juan Bosch seguir gobernando los 4 años. Lo que iba a pasar en la República Dominicana era una revolución en materia de lucha contra la corrupción y cero impunidad. Sin embargo, sus gobiernos, sus hijos, No aprendieron. no aprendieron, han hecho todo lo contrario. ¿Qué haría Ramfi Domínguez Trujillo con un funcionario suyo que osare, que se atreviere a distraer o extorsionar mediante la corrupción en un gobierno que usted presida? Bueno, lo primero es que nosotros no podemos tolerar la corrupción. La única forma de darle paso al progreso aquí en la República Dominicana es erradicando ese mal endémico de la administración pública. Nosotros, lo que nosotros proyectamos en nuestro plan de gobierno es primero un contrato de honorabilidad, donde todos los funcionarios públicos, porque esa declaración de bienes juradas no cumple con los requisitos que realmente nosotros necesitamos para enfrentar el mal endémico de la corrupción. Un contrato de honorabilidad para que cada funcionario diga presente. Yo no puedo asumir un cargo público sin firmar ese acuerdo, conforme el cual se van a someter al rigor de la ley, pero vamos a maximizar las penas para quien incurra en la malversación de fondos del Estado, incluyendo desde arriba hasta abajo el presidente constitucional hasta el funcionario que limpie los pisos en una institución. Eso es lo primero. Lo segundo es que el presidente de la Cámara de Cuentas va a responder realmente a los intereses del pueblo. ¿Por qué? Porque va a ser elegido por el pueblo. Es decir, que no lo pondría usted. No lo voy a designar yo como presidente constitucional, sino eso se va a promulgar una ley
conforme el cual el presidente de la Cámara de Cuentas va a ser independiente y va a tener un veedor independiente también que va a supervisar su trabajo. O sea que vamos a tratar de transparentar realmente el manejo de la administración pública en un gobierno del Partido Esperanza Democrática, porque entiendo que es fundamental. Permítame a la pausa. Cuando retornemos hablamos de seguridad e inseguridad. Y le hago la pregunta porque quiero caer al zinc. Para los jóvenes que me están viendo, ay Dios mío, ¿para qué yo le invité a usted para acá? Porque a mí me apasiona la historia, me encanta, me apasiona. Y cuando tengo que contarla, pues la vivo. Claro, claro. El CIN era un organismo de inteligencia que tenía su abuelo, el dictador, para contrarrestar a aquellos que estaban contra el régimen. Así es. Y de paso también combatían la inseguridad, la delincuencia, solo que a veces se le iba la mano con los opositores. Entonces después de esta pausa hablamos de opositores. ¿Qué haría usted con los opositores? ¿Lo manda a matar? ¿Lo va a desaparecer? ¿O realmente en un gobierno suyo se va a respetar ese derecho a la disidencia y a poder protestar, reclamar en democracia? Estoy conversando con el nieto del dictador, Rafael Leónidas Trujillo, Ramfi Trujillo, o Ramfi Domínguez Trujillo. Después de la pausa vamos a hablar sobre esos temas, pero también es para que no se me muevan de ahí. ¿Cuál de los hermanos de Trujillo fue que le hizo más daño? ¿Negro? ¿Petán? ¿Balaguer lo traicionó o realmente fue leal? Y lo digo por un discurso histórico que también voy a citar después de la pausa. Continuamos con esta interesante e histórica entrevista que le estamos realizando al nieto del dictador, y así hay que decirlo porque en la familia no se niega. Ramfi Domínguez Trujillo está con nosotros, y cuando me fui a la pausa le formulé la pregunta en el sentido del tema de inseguridad y además persecución, el CIN. ¿Montaría usted un CIN para los opositores y aquellos que protestan a un gobierno suyo? Yo le voy a decir una cosa, Salvador. Cuando yo llegué al país con el tema del libro de mi madre, fui víctima de diría yo que una asqueante censura. Yo lo acepté porque siempre he sido respetuoso de la ley, pero sé perfectamente bien lo que se siente ser censurado. No estaba acostumbrado a eso porque en los Estados Unidos no se aplica censura a ese nivel. Yo soy realmente una persona que respeta enteramente el derecho a disentir. Y los que me conocen lo saben. Cuando se me han acercado personas a criticar, a censurar con vehemencia el régimen de mi abuelo, yo los escucho y los respeto. Y me sentaría en la mesa con cualquiera, antitrujillista, trujillista, porque yo entiendo que esto es un proyecto de dominicanos. Yo no tengo rencillas personales ni nada por el estilo, al contrario. Y yo entiendo que justamente para fomentar una democracia, incluso Transparency International, que es una organización europea que estudia ese mal endémico, dice que hace falta la participación de toda la ciudadanía, no de sectores especiales de la ciudadanía, de toda la ciudadanía. Y en ese marco uno tiene que ser respetuoso. Y yo creo que cuando uno enfrenta a un gobierno con ideas diferentes, pues se abre un debate. Hay un intercambio de ideas y en esa centrífuga se pueden mejorar las ideas. O sea que yo no me opongo a ningún tipo de crítica, y la gente que me conocen y que trabajan conmigo saben que a mí no me gusta que me alaben, a mí me gusta que me critiquen, porque en la crítica está la oportunidad de mejorar. Es decir, que no hay un espacio a otro CIN. No, jamás en la vida, jamás en la vida. Yo censuro los vicios de la dictadura de mi abuelo y de todas las dictaduras. Y el servicio de inteligencia militar, como se le llamaba, hizo un trabajo, pero se le fue la mano. Si Johnny Aver era un perverso, y escúcheme que se lo diga. El más perverso del régimen, sin lugar a dudas. Perverso. Hacía lo que el dictador
Su jefe, el presidente le ordenaba, pero también hacía otras cosas que no se le Tras ordenaban. bastidores. Tras bastidores, a nombre del régimen. Así mismito, sin lugar a dudas. Como muchos elementos del régimen, pero al final de cuentas el responsable era la cabeza del régimen, que era mi ¿Y abuelo. qué propuesta tiene usted para combatir la delincuencia? Porque la verdad es que en República Dominicana sigue siendo un dolor de cabeza para la ciudadanía. Es lamentable que nosotros hoy por hoy tengamos tanto temor. Hay personas incluso que me llamaron anoche, puesto que no se atrevían a ir a la actividad por temor a salir de sus casas. Hoy por hoy el dominicano vive encarcelado tras unas rejas. Es terrible. Entonces, hay que estudiar el problema que existe en la República Dominicana y enfrentarse con ahínco. Lo primero que hay que hacer es empezar a resolver los problemas socioeconómicos, porque parte de la delincuencia obedece a la penuria por la que atraviesa el país. Cuando un padre de familia tiene una familia que está pasando hambre, van a hacer lo que tengan que hacer para darle de comer a sus hijos. Entonces hay que resolver el alto nivel de desempleo, hay que resolver los problemas que vive la gran mayoría de la República Dominicana, porque tenemos un nivel de pobreza aquí que llega casi, o supera, diría yo, el 50% de la población hoy por hoy. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que ver y estudiar las fuerzas castrenses y las fuerzas policíacas, que merecen todo el apoyo del gobierno, porque en manos de esos dominicanos está la seguridad ciudadana y la seguridad territorial de nuestra patria. Pero no es justo que nosotros cojamos esos jóvenes que incursionan en la milicia, en la policía, con espíritu de patriotismo, de servir a su país, que los releguemos a la inopia, a la miseria, que lo despreciemos como hacemos hoy con salarios indignos, que hay oficiales que tienen que comprar sus propios uniformes porque pese a que hay suficiencia presupuestaria en esos organismos, no les llegan a los militares. Tienen que comprar, hay militares que dicen, no, por favor, no me ayudes a que me promuevan porque tengo yo que comprar un uniforme nuevo. Eso es injusto. Entonces hay que darle salarios dignos, hay que darle seguro de vida para sus familias, para que ellos sepan que cuando mueran, sus familias van a estar bien. Hay que darle la posibilidad de comprar casa propia, como hacen allá en los Estados Unidos, que puedan cumplir con las necesidades de su familia, educación para sus hijos. Yo le garantizo a usted que si usted le da paz y sosiego en sus casas a los militares, a los policías, que ellos van a responder y van a entregarse en cuerpo y alma a defender a la ciudadanía y a defender la soberanía de la patria. ¿Está usted entonces planteando en un gobierno suyo, en vez de empezar a asesinar delincuentes, primero usted crearía las condiciones para que el pueblo dominicano pueda subsistir? Absolutamente. Vivir en tranquilidad, tener su alimentación, su educación, su salud? Claro. Ahora es que ya a partir de garantizársele eso, empieza a delinquir para crear situaciones y el pánico en la población, ustedes le enfrentarían. Absolutamente. Mano dura sin dictadura. La imposición de la ley. Como yo le dije a alguien esta mañana, señores, yo no entiendo, el dominicano llega a los Estados Unidos y maneja como tiene que manejar, cumple con todas las disposiciones y las leyes en los Estados Unidos, pero aquí llegan y desde que salen del aeropuerto empiezan a manejar como le da la gana, porque aquí no tienen el concepto de cumplir las leyes. A mí me han dicho, señor Ramfis, el problema es que en la República Dominicana no hay leyes. Lo que existen son sugerencias a la ciudadanía, porque aquí no se cumplen las leyes y los primeros incumplidores son los funcionarios del gobierno. Aquí hay que poner el ejemplo y empezar a imponer la Constitución, pero la Constitución no solo ofrece responsabilidades para la ciudadanía, sino que ofrece también responsabilidades que tiene el gobierno con la ciudadanía. De los hermanos de Rafael Leónidas Trujillo, su abuelo, el dictador, ¿cuál le hizo más daño? ¿Están dando galletas en los estadios de béisbol? ¿O su hermano, Héctor Bienvenido Trujillo, quien se prestó, o no sé si fue el jefe que se lo ordenó, para ser presidente títere en 1957?
Dicen que Petán, pero me gustaría escuchar de usted, que es de la familia y además conoce más que yo la historia porque se la cuentan sus familiares que la vivieron. Estos dos hermanos, ¿cuál le hizo más daño a Trujillo? ¿Qué fue que lo llevó a convertirse en un hombre tan ambicioso al poder, de no querer entregarlo y que hasta el punto que hubo que matarlo para sacarlo? Bueno, yo creo que la familia de mi abuelo no influyó en el afán por el poder, realmente. Yo creo que mi abuelo, vuelvo y le digo, vivió su época, vivió en un momento histórico donde por toda Latinoamérica imperaban las dictaduras. Podemos señalar la de Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia, Juan Domingo Perón en Argentina y demás. Es decir, que era la forma de gobernar para la época. No existían las elecciones libres prácticamente en ninguno de los países de Latinoamérica y creo que era el modelo a seguir en ese momento, ya ese capítulo cerrado, de modo que no creo que la familia en ese momento influyera sobre su modelo de gobierno. Creo que mi abuelo tenía autonomía propia en ese sentido, pero mi parecer es que realmente el que más daño le hizo al régimen de mi abuelo fue Héctor Bienvenido Trujillo, por un sinnúmero de razones. En primer lugar, fue que la persona que cuando se abre la investigación sobre el tema de las hermanas Mirabal y descubren la participación de Pupo Román Fernández, Héctor Bienvenido es quien le dicen, pero él pensaba que te estaba resolviendo un problema y hace que mi abuelo cierre ese capítulo investigativo, lo cual le da paso obviamente a la teoría sobre las hermanas Mirabal que yo sí he enfrentado con vehemencia, conociendo la verdad histórica de ese capítulo. Encima de eso, cuando le pasan la lista de los complotados en ese momento y él ve la lista de Juan Tomás Díaz, porque Juan Tomás Díaz y Tío Negro eran compadres, y él asume responsablemente y le dice, no, Juan Tomás Díaz no puede estar metido en eso, ese es mi compadre. ¿Se confió ahí, Negro? Y se confió, absolutamente. Y así otras cosas más que más adelante se conocerán de la historia. Es mi criterio muy personal. A ver si le comprendo. Usted está diciendo que esa actitud de no darle el carácter que llevaba la muerte de las hermanas Mirabal por parte de Negro Trujillo fue lo que dio al traste con la conjura, que organizara a todos estos sectores que no comulgaban con el régimen y decidieran salir de él. No, yo lo que entiendo es que cuando mi abuelo investiga ese caso de las hermanas Mirabal y descubre la participación de Pupo Román Fernández, pudo haber sido implacable en castigar a los que participaron en ese hecho tan despreciable. Sin embargo, Tío Negro salió a la defensa de esos partícipes y lo enfrentó, y producto de eso se cierra esa investigación y se le da paso, como le digo yo, a la historia de hoy, a la leyenda que dice que Trujillo estuvo detrás de eso. ¿Usted está convencido de que su abuelo, el dictador Trujillo, no fue el que mandó a matar a las hermanas Mirabal? Sí, totalmente. ¿En qué usted sustenta eso? Documentos de la CIA incluso, porque fueron partícipes la CIA en incitar esa conjura, que lo que hizo fue desestabilizar el gobierno, que es lo que estaba buscando hacer la CIA en ese momento, desestabilizar el gobierno de Trujillo. Balaguer, presidente títere de Trujillo también, 1960, hasta que lo matan. También acompañó a Negro como vice. Por este video que vamos a compartir, que es histórico, yo quiero que usted me le dé lectura. ¿Sabía el presidente Balaguer que iban a matar a tu abuelo Trujillo y no hizo nada? ¿O este discurso solo buscaba enaltecer, enalbolar a tu abuelo? Y si se quiere, con la capacidad de Balaguer, hizo una proyección de lo que le podía venir en lo adelante. ¿Estamos listos, mi señor director? Vamos a ver este video histórico para que sea el mismo nieto de Trujillo que nos los analice y fije su posición. Escuchemos. Trujillo, después de 30 años en el ejercicio del mando, se halla más fuerte que nunca en la conciencia de su pueblo y en el corazón de sus conciudadanos. Sea cuales sean las sorpresas que el porvenir nos reserve, estamos desde ahora seguros de que el mundo podrá ver a Trujillo muerto, pero no prófugo como Batista, ni fugitivo como Pérez Jiménez.
ni sentado ante las barras de un tribunal como Rojas Pinilla. El líder dominicano, felizmente para el honor de la República y para la seguridad de sus amigos, es hombre de otra moral y de otra estirpe. Y si cae, sabrá caer. Sabrá caer como el árbol cuando la bate el rayo para convertirlo en ceniza, y no como el árbol cuando la corte el hacha para que sirva de leña ignominiosa. ¿Qué opinión tiene usted de este video histórico? Pareciera que Balaguer sabía que iban a matar a Trujillo y lo despidió. Incluso hizo una proyección de cómo él iba a terminar. ¿Casuístico o se pudiera decir que Balaguer tenía conocimiento de los intentos que se estaban ya montando para desaparecer a Trujillo? Bueno, yo entiendo que no solo Balaguer, sino que todo el entorno de mi abuelo conocía lo que se estaba moviendo. Porque realmente, no el complot, pero sino le diría yo las injerencias de los norteamericanos que pretendían derrocar el régimen de Trujillo. Es bien sabido que varios embajadores de los Estados Unidos lo visitaron, pidiéndole que saliera del poder. Sí, tratando de persuadirlo. Absolutamente. El último le ofreció al nombre del gobierno norteamericano que sus bienes, sus vacas, todo se lo iban a mandar los barcos. Correcto. Para que él se fuera y se retirara tranquilo, pero que permitiera la transición. Correcto. Y Trujillo dijo que por encima de su cadáver, así que había que matarlo aquí. Así mismo. Y ahí tomaron la decisión. Correcto. Por lo que yo entiendo que el doctor en ese momento lo que estaba hablando de las dificultades de las condiciones. No creo que el doctor Balaguer en ese momento tuviese conocimiento del complot que se estaba confabulando, o mejor dicho, que contaba con la confabulación de sus más grandes amigos, de sus más grandes y fieles colaboradores en ese momento. En varias ocasiones tuve la oportunidad de compartir con el doctor, incluso la última vez fue en un viaje que hice en el 1992, donde pude compartir con él en el Palacio Nacional, y luego de eso me invitó a su casa a compartir con él. Así es. Yo, un joven de 22 años, y realmente le puedo manifestar que lo que él me expresó de mi abuelo, no solo con palabras, sino con hechos, porque luego de un momento me pasaron a un cuarto que él tenía en su casa, donde tenían, como bien me lo expresó él, artefactos de la era. De la era. ¿Pudiéramos decir que Balaguer fue leal a Trujillo, a su jefe, a su presidente? No creo que se conozca, o yo conozca suficiente de la historia y de los intríngulis, vamos a decir, del proceder interno de él para saber, porque aquí obviamente un político entiende que hay cosas que se tienen que hacer para enfrentarse a ciertos sectores, y en un momento dado entiendo que el doctor Balaguer tuvo que responder a esas necesidades, y hay que meterse en los zapatos de él para ver lo que era enfrentarse a los antitrujillistas en ese momento, a los poderes norteamericanos, que lo que querían era erradicar de golpe y porrazo el trujillismo en el país, y él tuvo la responsabilidad de dar transición a la democracia. Y para eso yo creo que hay que tomar decisiones difíciles y quizás a veces salirse de sí mismo para hacer cosas y decir cosas que quizás nosotros no enarbolamos esencialmente, intrínsecamente. En 30 segundos que nos quedan, ¿no tiene miedo, teme usted a que puedan atentar contra usted cuando viene a la República Dominicana? Aquí en la República Dominicana el calor y el cariño que yo he sentido no tengo cómo reciprocarlo verdaderamente. No soy un hombre de miedo y entiendo que cuando la patria lo llama a uno, uno tiene que decir presente. Yo vengo aquí a hacer lo que tenga que hacer para rescatar a mi país, con el apoyo del pueblo. Agradezco tu amabilidad de venir a este escenario nacional e internacional. Ya ustedes disfrutaron de esta entrevista histórica. El nieto de Trujillo, el dictador que gobernó la República Dominicana por 31 años, vino a este programa a decir lo que otros callan. Le corresponde a ustedes sacar su propia conclusión. Hasta mañana con otra entrega.
Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó